Ven la, ven la diapositiva, ¿no? Sí, ¿Alguien? se ve. Ya. Muy bien, entonces, en la anterior clase habíamos quedado acá. Me faltaba explicar un poquito por falta de tiempo. Y bueno, hemos visto cómo se ha demostrado cuál es la ecuación o cuál es la fórmula para poder encontrar la deformación de materiales que están sometidas a un esfuerzo axial, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza, la longitud del material, el área del material, por el módulo de elasticidad del material. Entonces, eso es lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no es cierto? O sea, vale decir esta ecuación, ¿no? Hemos visto de dónde sale, cómo es la cosa, es relativamente sencillo si ustedes lo analizan, cómo podemos obtener esta ecuación. ¿De acuerdo? Hasta ahí hemos quedado en la anterior clase. Entonces, nos falta un poco complementar esto con lo que en sí nos interesa. ¿Qué es lo que debemos nosotros precautelar para poder garantizar la buena utilización de un cierto material? Es trabajar con la tensión admisible. Es bien importante trabajar con la tensión admisible para ver de que el material va a trabajar en condiciones, como su nombre indica, admisibles, o sea, en condiciones garantizadas. ¿Cierto? Entonces, es el valor que indica el nivel máximo de solicitación al cual puede trabajar un material. Eso es bien importante que nosotros podamos entender. La tensión de trabajo no debe sobrepasar, por favor, Diosito, la tensión de trabajo no debe sobrepasar la tensión admisible. ¿De acuerdo? Este valor se determina arbitrariamente, aunque procurando no sobrepasar el rango elástico del material. Ya hemos hablado suficientemente de lo que es dónde es la parte elástica, dónde es la parte plástica, dónde es la parte lineal, dónde es la parte donde se realiza la rotura, ¿cierto? Pues de otro modo podría sufrir deformaciones permanentes. Entonces, esto tenemos que considerar muy bien, donde dice que en este caso la tensión de trabajo dividida entre la tensión admisible debe ser dice, menor o igual a 1. Entonces, de esa manera, garantizamos de que se está utilizando de buena manera ese material. Vuelvo a recalcar, indica de que la tensión de trabajo dividido entre la tensión de admisible debe ser menor o igual a 1. Eso es lo que indica, ¿no? Siendo, dice, tensión de trabajo de la base en kilogramos por centímetro cuadrada y sigma admisible siendo la tensión admisible del material. Eso es bien importante que tengamos en cuenta cuando hagamos el ejercicio, ¿no? Entonces, para un poquito ya tener mucho más entendimiento al respecto, debemos utilizar un factor de seguridad. Se debe utilizar un factor de seguridad precisamente para trabajar en la sola lineal. Lo que nos interesa o lo que debemos hacer siempre y cuando nos digan que debemos ver si este material sirve o no, nosotros debemos estar seguros de que vamos a trabajar en la forma lineal, con la línea donde dice la deformación es elástica. Entonces, donde también vamos a poder utilizar el módulo de elasticidad de Hooke, ¿no es cierto? Lo que hemos visto en la anterior clase. Entonces dice, el factor de seguridad es el valor que permite reducir los niveles de incertidumbre en los cálculos de ingeniería. Este coeficiente debe ser, esto es bien importante que se anote, aunque para que ustedes vean, mayor a 1. Siempre debe ser el coeficiente mayor a 1. Generalmente se coloca o se toma en cuenta 1,66, 1,86, hasta 2, digamos, pero también algunos toman un portal muy seguro, toman en cuenta incluso un coeficiente de seguridad de 3, pero esto indica de que, bueno, los costos del material se van a subir considerablemente. Entonces también hay que velar por la economía del material que se va a utilizar. Entonces vuelvo a recalcar, el coeficiente debe ser, el coeficiente de seguridad debe ser mayor a 1, ¿ya? De esa manera estamos garantizando la utilización de un cierto material. Este valor
Relaciona la resistencia que posee el material con las cargas a las que está sometido. ¿Cierto? Entonces dice, carga última de diseño entre la carga permisible, carga de trabajo, mayor o igual a 1. Y la relación de esfuerzo de diseño y el esfuerzo de trabajo debe ser mayor siempre a 1. Prácticamente estamos repitiendo. Entonces, con los ejercicios que vamos a realizar, ustedes van a tener una mejor idea de estos dos conceptos que estamos indicando, tanto del factor de seguridad como también de tensión admisible o tensión de trabajo. De esas dos cositas que estamos hablando últimamente. La tensión admisible, para poder utilizar, estamos en que ser menor o igual a 1 para poder garantizar, digamos, la utilidad del material. Y sobre todo, el factor de seguridad. Este coeficiente es este factor que se denomina con la letra minúscula n, no, en la mayoría de los libros van a encontrar eso, debe ser, vuelvo a recalcar, mayor a 1. En el acero, por ejemplo, de construcción que utilizan los ingenieros civiles para poder utilizar el acero, generalmente colocan 1.86, si no me equivoco, ese es el factor de seguridad. Para nosotros como técnicos mecánicos, entonces para utilizar una cierta plancha de acero, entonces para garantizar la presión, por ejemplo, de un tanque o de una garrafa, esta presión de gas, entonces si queremos utilizar una cierta plancha, este factor incluso utilizamos como 2 o 2.5 para evitar que pueda estallar o que pueda pasar alguna situación. Entonces, este factor de seguridad es bien importante para que nosotros podamos garantizar el material que se está utilizando. ¿De acuerdo? Bien, entonces, tomando en cuenta eso, vamos a pasar directamente a los ejercicios que habíamos planteado, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un primer ejercicio, fíjense, están viendo, ¿no? ¿Se ve? Por favor, alguien que me diga. Inge, se Ya. ve. Entonces, Sí, se ve. fíjense, vamos a hacer un ejercicio relativamente sencillo, pero que requiere de mucha, digamos, de mucha concentración de parte de ustedes para no equivocarse en el manejo de su calculadora. Fíjense, aquí tenemos algunos numeritos, son por ejemplo 70 por 10 a la 9, por 10, 160 por 10 a la menos 6, ya que hay un producto de aquí de 35 por 10 al cuadrado. Entonces, en lo que más se equivocan cuando se les da ese tipo de ejercicios es en utilizar la calculadorita. Entonces tienen que un poquito practicar cuando son con números elevados con una cierta potencia para que no tengan ningún problema en la resolución de ese tipo de ejercicios. Entonces vamos a ir por partes para que quede bien entendido esta situación. Muy bien. Entonces dice, una barra de aluminio de sección constante, vale decir que estamos hablando de su área, ¿no? Es de 160 milímetros cuadrados. Soporta unas fuerzas axiales, es decir, siempre que todo lo que estamos tratando en esta estructura, siempre vamos a dar referencia a las fuerzas axiales, aplicadas en los puntos como se indica en la figura. Dice, si ya les he dicho que es el módulo de elasticidad que experimentalmente ha descubierto el alemán Hooke, ¿cierto? Si es igual a 70 gigapascales, o sea, eso ha descubierto este científico, determinar el alargamiento o acortamiento total de la base. O sea, nos está pidiendo que al someter estas cuatro fuerzas que ustedes ven, una de 35 kilonewtons, otra de 15 kilonewtons, en este caso uno a la izquierda, el otro a la derecha, otro de 30 kilonewtons hacia la derecha, y por último uno de 10 kilonewtons hacia la izquierda. Es una barra que en su totalidad, fíjense, mide 1,80, 2,40 de largo. ¿Listo? 2,40 de largo. Tomando en cuenta 0,8 más 1 más 0,6 es 2,4. O sea, 2,4 o 240 centímetros. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que nos indica el ejercicio. ¿Cómo resolvemos esto? Fíjense, para poder resolver este tipo de ejercicio y para que nosotros digamos que si está alargándose o acortándose al hacer de que trabajen estas cuatro fuerzas en diferentes partes de este material, lo que tenemos que hacer es trabajar por bloques, viendo en qué bloques o dónde están ubicadas las fuerzas que están sometidas a este material. ¿No es cierto?
Entonces, en el bloque AB, fíjense, vamos a ir desglosando, si ustedes quieren, este material, esta barra en este caso de aluminio, el que se va a descomponer entre las partes AB, BC y CD, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros primero vamos a analizar el bloque AB. Fíjense ustedes, el bloque AB tenemos para empezar una longitud de 0,8 metros. Lo colocamos como está. ¿Qué más podemos verificar en el bloque AB? Que existe una fuerza que va hacia la izquierda de 35 kilonewtons. ¿No es cierto? 35 kilonewtons. ¿Y cuánto es la fuerza que está al lado derecho, que sale del bloque a la derecha del bloque B, en el punto B? Aquí nos indica 35 kilonewtons. Pero ¿de dónde sale esto? Aquí en la parte derecha, se los he hecho para que ustedes puedan entender de mejor manera de dónde sale esto. Entonces, si ustedes se fijan en la gráfica principal, vemos que hay una fuerza de 15 kilonewtons que va hacia la derecha. Todo lo que es hacia la derecha es positivo y todo lo que va hacia la izquierda, o sea, la dirección de las fuerzas que me estoy refiriendo, es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sería más 15 kilonewtons que va a la derecha. Aquí hay otra fuerza que es de más 30 kilonewtons, también que va hacia la derecha. Entonces sería 30 más 15 serían 45, ¿no es cierto? Y al último nos encontramos con una fuerza de 10 kilonewtons, pero que va hacia la izquierda. Entonces, este sería menos 10. Entonces, si hacemos la sumatoria de estas tres fuerzas que están implicadas en este punto B, sería de 30, positivo, desde luego, 45 menos 10 sería 35 kilonewtons. Positivo, fíjese, está con signo más. Entonces quiere decir que va hacia la derecha. No sé si alguien tiene alguna duda o han entendido perfectamente eso para que pueda repetir. ¿Todos ok? Inge, Bien, disculpe, ¿podría volver a explicar eso ya, de muy nuevo? bien, muy bien. Sí, esto es bien importante que ustedes entiendan, porque lo demás es reemplazar y agarrar la calculadora y colocar el resultado, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que esta partecita es bien importante. Entonces, nos dice el ejercicio en su totalidad, encontrar si al someter estas cuatro fuerzas, esta barra de aluminio se alarga o se acorta. Eso es lo que nos dice el ejercicio, ¿no? Al utilizar cuatro fuerzas que están aplicadas en los puntos A, B, C y D, en diferentes direcciones, determinar si esta barra se va a alargar o se va a acortar. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, les había dicho en principio, debemos dividirlos de donde estén sometidas las fuerzas. En este caso están una en el punto A, otra en el punto B, otra en el punto C y otra en el punto D. Entonces, ¿cómo podemos entonces realizar por partes? Pues tomamos en la primera parte el bloque A, B. Y copiamos todo lo que involucra al bloque A, B. Por ejemplo, vemos en el punto A que hay una fuerza de 35 kilonewtons que va hacia la izquierda. Eso lo copiamos tal cual está. Pero no sabemos lo que pasa en el punto B, porque si colocaríamos 15 newtons, no es lo correcto, porque a la derecha de B existen otras fuerzas que están actuando también para ver qué es lo que pasa en el punto B. Una manera de determinar estos 35 kilonewtons es todas las fuerzas que van con la flecha, con la dirección hacia la derecha, es positivo. Y todo lo que va hacia la izquierda, la dirección de las fuerzas, es negativo. Entonces, a partir de B hacia la derecha, vemos que hay una fuerza de 15 kilonewtons que va a la derecha, entonces positivo. A continuación, tenemos una fuerza de 30 kilonewtons que también va hacia la derecha, por lo tanto, también es positivo. Y en el último tramo, en el punto D, vemos que hay una fuerza de 10 kilonewtons que va hacia la izquierda, entonces es negativo. Haciendo la sumatoria de estas tres fuerzas, nos damos cuenta que 30 más 15 es más 45. Menos 10 sería más 35. Como el signo es positivo, quiere decir que el resultado de estas fuerzas es hacia la derecha. Es lo que estamos colocando aquí. Entonces están 35 hacia la derecha. Entonces si ustedes se fijan, entonces aquí es positivo. ¿De acuerdo?
No sé si el que me ha consultado ha entendido o todavía no. Sí, sí, Inge, gracias. Ya, Sí, ahora muy sí. bien. Ahora sí, entonces. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, utilizamos la ecuación que hemos aprendido en la anterior clase. Aquí está, fíjense, está tal cual hemos aprendido. Solamente, pero vamos a poner un sufijo que vamos a utilizarlo en el tramo AB. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, en el tramo AB, ¿qué es lo que pasa? Existe una fuerza P, ya hemos visto aquí que la fuerza P, entonces, ambos va a estar en equilibrio, es de 35 kilonewtons. Entonces, en vez de colocar 35 kilonewtons, estamos colocando 35 por 10 a la 3, porque K es 1000, ¿no es cierto? Entonces, por 10 a la 3. L, la longitud entre A y B, ¿cuánto es? 0,8 metros. Eso es lo que estamos colocando aquí, 0,88 metros, ¿no es cierto? 0,8 metros, aquí. Y en la parte del denominador colocamos lo que nos indica aquí, que vale, el módulo de elasticidad vale 170 gigapascales, quiere decir que es 10 a la 9. O sea, en este caso 70 por 10 a la 9. ¿De acuerdo? Por, dice, aquí nos dice el área. El área. ¿Cuál es el área? Aquí nos indica que el área es la sección, dice, la de sección constante de 160 milímetros cuadrados. Colocamos. Pero, aquí hay un pero, ¿no? Tenemos que trabajar en la misma en las mismas unidades. Entonces, por lo tanto, para trabajar, en este caso, en metros, en este caso está 0,8 metros, está aquí, ¿cierto? 0,8 metros por el metro. Entonces, 160 lo multiplicamos por 10 a la menos 6. En este caso también nos da por metros. Entonces, estaríamos trabajando en las mismas unidades. Si ustedes hacen en forma mucho más pausada y colocando las unidades, nos va a dar, esto nos va a dar en metros. Lo multiplicamos por 1000, eso nos va a dar en milímetros. ¿Ya? Entonces, si ustedes están con una calculadora ahorita, hagan 35 por 10 a la 3 por 0,8 dividido entre 70 por 10 a la 9 por 160 por 10 a la menos 6. Les va a dar 0,0025. Eso lo multiplicamos por 1000 para que nos dé milímetros, nos da 2,5 milímetros. Entonces, fíjense, en la primera parte, las flechitas están opuestas, entonces están saliendo. ¿Qué tipo hemos dicho que se llama esto? Cuando se estira, hemos dicho que se llama, ¿qué cosa? Tracción. ¿De acuerdo? ¿Qué me dicen? A ver, por favor. ¿Han entendido hasta ahí? Muy bien. Entonces, lo que quería ver ¿Podría si... volver a explicar la parte del dividendo, por favor, de la Ya, ecuación? ya, muy bien. Vamos a volver a repetir. Por favor, ¿alguien está con calculadora para que podamos hacer más llevadera este ejercicio? Bien. Hemos dicho de que lo único que tenemos que hacer una vez que hemos encontrado que es 35, estamos hablando de un equilibrio que existe en el bloque AB, ¿no es cierto? 35 que sale a la izquierda y 35 que sale a la derecha. Y como les he dicho anticipadamente, las flechas se oponen, entonces quiere decir que están estirando. Esa parte del bloque se está estirando. Por lo tanto, es una tracción. Eso yo creo que no hay ningún lío, ¿cierto? Muy bien. Ahora, el numerador tampoco no creo que haya ningún lío. Entonces, P en este caso son estos 35, ¿no? 35 por, como está en kilos, newton, para llevarlo a newton, es por 10 a la 3 newton. Y 0,8 está en metros, fíjense, entonces va a ser por 0,8 metros. De arriba nos queda newton por metro. En la parte del denominador nos queda 70 por 10 gigapascales, ¿no? Gigapascales por 10 a la 9, ¿ya? Mega es 10 a la 6, ¿no es cierto? Kilo es 10 a la 3. Entonces estamos hablando de giga, entonces 10 a la 9. ¿De acuerdo? Por su área, aquí dice por A. A es el área, o sea, la sección de este aluminio, de esta base de aluminio, que nos dice que es constante y mide 160 milímetros cuadrados. No lo colocamos en milímetros cuadrados, o si quieren, si colocaríamos en milímetros cuadrados tal como está, este 0,8 también tendríamos que llevarlo a milímetros. De esa manera podemos obtener directamente en milímetros. Pero para no confundirnos, y para hacerlo más fácil, a mí me parece más fácil, pero ustedes toman la decisión, lo que hacemos es
llevarlo esos 160 milímetros a metros cuadrados. De esa manera, el resultado de este numerador y denominador nos va a salir 0,0025 metros. Entonces lo multiplicamos eso por 1000 para obtener en milímetros y nos va a dar que la deformación en ese sector entre A y B es de 2,5 milímetros. Ahora sí, ¿de acuerdo? Y el que me preguntó, ¿está de acuerdo ahora? ¿Ha entendido? Sí, ya esa parte la he entendido, Ya, pero muy la bien. parte de 10 a la 9, esa partecita, ¿podría volver a explicar, por Vuelvo a favor? recalcar. Si el módulo de elasticidad nos decía que es 10 megapascales, en vez de la G sería una M, ¿qué sería? A ver si alguien me dice. En vez de G sería una M aquí en la parte donde nos da el ejercicio, sería una M que sería 70 por 10 a la 6. M es 6, G es a la 9, K es a la 3. Eso tienen que un poquito repasar, ¿de acuerdo? Ah, ya Por esa listo. razón, la G es 10 a la 9. Si fuera M, sería 10 a la 6. Aquí, como en este caso nos dicen que es 35 kilonewton, entonces 10 a la 3. ¿De acuerdo ahora? Inge, pero en el examen nos va a explicar, ¿no ve esa parte o directamente lo vamos a investigar? Pero ya, ustedes ya tienen que darse cuenta, por eso les digo. Cuando se habla de gigas, cuando hablamos de gigas, estamos hablando por 10 a la 9. Cuando hablamos de megas, M, con M se denomina, estamos hablando de 10 a la 6. Cuando hablamos de K, hablamos de 10 a la 3. Eso está en cualquier libro. Eso no creo que tengan ningún problema en poder interpretar. ¿Ya? Ahora es entre los 160, ya esto es, estamos llevando de milímetros a metros. Eso pueden hacer la conversión directamente, ¿no es cierto? Como es al cuadrado, por eso sale 10 a la menos 6. Ya directamente de eso sacamos el 0,025. Que por 1000 multiplicamos, nos queda 2,5 milímetros. ¿Alguien está haciendo con calculadora llevándome esto, por favor, o no? Yo estoy haciendo con calculadora y Ya, sí me Fernando, salió 2.5 por 10 a las menos 3. ya ahora por 1000 multiplica eso, te va a salir 2,5. Es lo que te decía. A ver. Sí, 2.5. Ya, ahora sí está correcto entonces, ¿cierto? Entonces es cuestión, porque vuelvo a recalcarles, en este tipo de ejercicios, en lo que más tienen que tener cuidado es el calculador. Hacer por partes, si es que digamos no tienen mucha práctica en utilizar su calculadora, hacen en partes, primero lo hacen en el numerador, digamos, colocan el resultado, después hacen el denominador, colocan el resultado, y después dividen el numerador versus el numerador global, ¿cierto? De esa manera sacan con más confianza, pero si tiene ya dominio de su calculadora, lo hacen directamente. Bueno, bien, una vez que hemos hecho esa parte del bloque AB, nos vamos al bloque BC. ¿Qué pasa en el bloque C? Fíjense, ¿qué pasa? Estamos en el bloque B. ¿Qué pasa en el bloque? Existe una fuerza que va hacia la izquierda que vale ¿cuánto? 35. ¿Sí? ¿Están bien todos? Va, aquí ya no he colocado aquí como en el primer caso, pero fíjense, va una fuerza que va al lado izquierdo que es de 35. ¿No es cierto? Estamos en el bloque B, aquí estamos, en este puntito estamos. ¿Qué fuerzas se incluyen? Hay una fuerza que va hacia el lado dado, o sea, a partir de aquí, hay una fuerza de 35 que va a la izquierda, y hay otra que va de 15 a la derecha. Entonces, ¿cómo sería? Menos 35 más 15, ¿cuánto nos da? Menos 20. ¿De acuerdo? Vuelvo a recalcar para que entiendan bien, anótense si quieren. Estamos en el punto B, aquí. ¿Qué pasa en el punto B? Existe una fuerza que influye en el punto B que se llama menos 35. Y en el mismo punto B hay otra fuerza que va a la derecha, que es positivo, que es 15. Entonces, la sumatoria de ambas fuerzas da menos 20. ¿No es cierto? Por cada lado izquierdo esto es menos
20. Entonces, 20 colocamos en el punto B. O sea, hay una fuerza que va con menos 20. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora nos vamos al punto C. ¿Qué pasa en el punto C? Fíjense, en el punto C existe una fuerza que va hacia la derecha, que es de 30. Vale decir, más 30. ¿Sí? Más 30. Más 30. Y hay una que va hacia la izquierda, que es de menos 10. Entonces, ¿cuánto nos queda? Más 20. ¿De acuerdo? Más 20. O sea, 30 a la derecha, positivo, 10 a la izquierda, negativo. El resultado nos da más 20. Entonces, eso colocamos en nuestro bloque BC y tenemos también que ya está en equilibrio. Y nos damos cuenta que también se están estirando. Entonces, también es atracción. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora fíjense, ¿qué pasa en el numerador? En el numerador, en el anterior hemos puesto 35 porque era 35 aquí. Ahora, ¿cuánto tenemos que colocar? Lo que hemos encontrado. ¿Vale decir cuánto? 20. 20. 20, ¿no es cierto? O sea, lo que hemos encontrado en el bloque BC. 20. 20, ¿por qué? Porque está una K antes del Newton, entonces por 10 a la 3. Ahora fíjense cuánto es su longitud en el bloque BC. Su longitud es 1 metro. Entonces será por 1. Y el denominador, a ver, fíjense aquí bien, jóvenes, a ver, fíjense bien. En el denominador se mantiene todo porque es constante. Aquí, como estamos hablando de un solo material, su área es constante. Su módulo de elasticidad también es constante, no puede cambiar, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente el denominador en los tres casos, fíjense, es el mismo. ¿De acuerdo? ¿Se están dando cuenta de eso, no es cierto? Es el mismo. Entonces, si nos guardamos eso, lo que han calculado en el denominador, pues el numerador vamos a tener que calcular y sacamos directamente cuánto se ha de formar. El que está haciendo con la calculadora, ¿estamos bien con esto? ¿Ya has hecho cuánto vale? ¿No me estás ayudando? Sí, está correcto lo que sale. Entonces sale, igual se debe sacar 1.7 por 10 a la menos 3, entonces por 1000, entonces sale 1.785 milímetros. ¿De acuerdo? Sí, así Entonces, sale. Así. entonces justamente ya hemos encontrado dos partes de las test y nos hemos dado cuenta que en estas dos partes es tracción, tracción, se está deformando. En la primera parte, entre A y B, se está deformando 2.5. En BC se está deformando 1.78 milímetros. La sumatoria de estos ya es casi 3 hasta casi 4, ¿no es cierto? Casi 4 milímetros que se está deformando. ¿Qué pasa en el otro? Vamos a ir ahora al otro bloque y al último, ¿no? Dice la deformación entre C y D, ¿no? Entonces, fíjense, en D colocamos lo que está, porque ya no hay más a la derecha, ¿no es cierto? Ya no, entonces colocamos los 10. Y en este otro caso, lo único que tenemos que hacer es descontar todo lo que está a la izquierda. Fíjense, fíjense, a ver, aquí, en la izquierda, menos 35, anótense si quieren, menos porque es a la izquierda, más 15 y más 30. O sea, vamos a la derecha, ¿no es cierto? Más 15 más 30 serían 45. Menos que se tenga al lado izquierdo, 35, nos da que es positivo a la derecha, más 10. Y eso es lo que colocamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver cuánto sea a primera vista, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que las flechas se van a unir. ¿Qué está pasando? Se está comprimiendo. O sea, baja compre a compresión. ¿De acuerdo? Ahora fíjense lo que les decía hace un momento. En el numerador es lo que varía, ¿qué cosa? El 10, ya no colocamos ni 20 ni 35, colocamos lo que hemos encontrado. 10, ¿cómo es K? Por 10 a la 3. ¿Por cuánto? En este caso, aquí le puedes, aquí tenemos un pequeño error, ¿no? Uno no debía haber. Entonces es por 0,6 metros. ¿No es esto? Por 0,6 metros, que es la longitud que existe entre C y D. Y lo de abajo, el denominador, es lo que les había dicho hace un momento, no varía porque son constantes. Entonces 10 por 70 por 10 a la 9 por 160 por 10 a la menos 6. Si el que me está acompañando, entonces sabe que esto sale 0,535. ¿De acuerdo?
¿Está bien, no? El que me está acompañando con la calculadora. Bien, sí, está bien. Ya, ahora fíjense una cosita. Aquí lo que más tienen que ustedes tomar en cuenta es lo siguiente. Dos partes de este material, de este aluminio, se están estirando. Y la tercera parte, por la acción de estas fuerzas, se está comprimiendo. Cuando se está estirando, se denomina o es positivo. Cuando se está estirando, vale decir, el bloque AB y el bloque CB son tracciones, entonces por lo tanto un positivo. Cuando se está comprimiendo, como en el caso del CD, el último, cuando se está comprimiendo es negativo. Entonces diríamos que la deformación total, fíjense, la deformación total, esto, es igual a la deformación AB más la deformación BC, y aquí tendría que ser más la deformación CD. Pero como les estoy diciendo en estos instantes, entonces colocamos, cuando es tracción es positivo, 2.5 milímetros, más el bloque B, también es tracción es positivo, 1.785 milímetros, y en vez de colocar más en el último tramo es a compresión, por lo tanto colocamos menos 0,535. Hacemos estas sumatorias de estas tres deformaciones y nos damos cuenta que la deformación total de esta base, al ser sometida a estas tres o a estas cuatro fuerzas, es de 3,75 milímetros. Ese sería el resultado y eso sería, digamos, la forma de resolver este tipo de ejercicios. No sé si alguien tiene alguna pregunta o está todo bien entendido. Bien, entonces eso es lo que quería hacer cuando este ejercicio es bien práctico y bien didáctico para que ustedes entiendan de mejor manera la optimización de la deformación en los materiales, en este caso maleables, o tú, si quieres. Hemos visto también que existen materiales que son frágiles, como el vidrio, la cerámica, en ese caso el módulo de elasticidad es bien bajo, ¿no? Entonces, en estos otros, en la madera, en el cemento, en el acero, en el aluminio, en el bronce, todos tienen un módulo de elasticidad y en función de eso podemos nosotros calcular o verificar cuánto se está deformando, si es tracción o es compresión. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Nadie? Bien, por si acaso, para que puedan ustedes un poquito también repasar, en el campus tenemos la parte teórica, ¿no? Esta parte han debido ver ustedes, en la cual ustedes pueden verificar lo que hemos hecho en las diapositivas, de dónde hemos sacado, la ley de Cook, todo lo que hemos hablado está ahí. Y aquí hay un pequeño ejercicio un poco diferente al anterior, porque es directamente que está colgado esta varilla, ¿no? Está colgado 150 metros, bien exagerado esta ejercicio, no debería ser así, pero por cuestiones de aprendizaje se lo ha hecho así. Entonces, ustedes aquí van a tener una pequeña variación de lo que estamos haciendo ahorita, lo que hemos hecho en este ejercicio, para que ustedes puedan ver. Entonces, lo mismo, copiamos la deformación por peso propio, o sea, esto es por peso propio. Y fíjense, hay una pequeña diferencia en cuanto a nuestra ecuación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de en este caso en el ejercicio, nos está diciendo su densidad del acero. Se nos está dando otro dato. Es por esa razón. En cambio, aquí también fíjense, el módulo de elasticidad es 200 por 10 a la 3 meganewton, o sea, es 1000. Esto es diferente al anterior. Entonces, si ustedes practican este ejercicio, se van a dar cuenta de cómo podemos utilizar también este tipo de ecuación. Ya estamos al límite de nuestra reunión, entonces espero que les haya servido los videos que les he dado y practiquen este que está en el ECAM. No sé, entonces no tenía nada más. Nos veríamos el próximo jueves para ya poder entrar a tensión cortante. Eso sería todo de mi parte, jóvenes. Les doy un abrazo y cuídense. Listo, Gracias, gracias. Inge. Luego. Hasta luego, Inge. Hasta Gracias. luego, jóvenes. Que les vaya muy bien. Gracias, Inge. Hasta luego, jóvenes.